Bien, vamos a arrancar esta unidad que como tema principal tiene resolución de circuitos mediante la transformada de Laplace. Tiene otros temas también que vamos a ir viendo, y además yo reprogramé un poco la materia para poder ver los temas por ahí que considero más importantes para empezar a resolver circuitos, y van a quedar algunos otros temas pendientes que veremos cuando retomemos supuestamente con las clases presenciales. Si no, veremos más adelante cómo podemos resolver eso. Bien, arrancamos de página número 3 con un repaso, digamos, también de fasores armónicos, una aplicación de fasores armónicos para resolver circuitos en régimen permanente y con excitación de señales tipo seno, coseno, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo derivo respecto del tiempo un fasor, es lo que tengo acá. Yo al derivar un fasor derivo la función esta, por lo tanto tengo que bajar el exponente y derivarlo respecto del tiempo, y equivale a multiplicarlo por j omega. Entonces, derivar un fasor respecto del tiempo equivale a multiplicarlo por j omega. Si yo quiero obtener la derivada de orden 2, bueno, multiplico 2 veces por j omega, y en forma genérica la derivada de orden n sería multiplicar n veces por j omega. Vamos a ver esto después tiene aplicación directa en la resolución de circuitos. Bueno, ahora ¿qué es lo que sucede cuando integro un fasor? Bueno, hallo la integral del fasor, y por tabla o por resoluciones integrales obtengo este resultado. Derivar un fasor es equivalente a dividirlo por el número imaginario j omega. En forma genérica, la derivada de orden n, la integral de orden n equivale a dividir n veces por j omega ese fasor. Bien, esta, ya les dije, son una herramienta que vamos a usar ahora en un ratito. Bueno, conceptos de reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Este tema es exactamente igual a lo que vimos en teoría de circuito, que lo vimos únicamente en forma numérica. Ahora lo vamos a ver en forma matemática, como expresión matemática. Vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Que la reactancia inductiva es igual a J por omega L, y la reactancia capacitiva es menos J por 1 sobre omega C. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Estudiamos este circuito de un excitado con tensión, una inductancia pura, o también puede ser excitado con corriente, con un fasor de corriente, y ver qué es lo que pasa con la tensión, que justamente es este caso. Conozco de física que la tensión sobre un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y bueno, para un capacitor, que vamos también a utilizarlo para la reactancia capacitiva, tengo esta relación. Bien, entonces supongamos que yo conozco la corriente con la que estoy excitando esta inductancia, que va a ser de este tipo. Va a tener una determinada frecuencia y una determinada fase, y va a ser del tipo seno con su amplitud. Entonces esto lo puedo asociar con la parte imaginaria de un fasor, y yo, gracias a esta relación que está acá, puedo obtener qué forma va a tener la tensión, y va a ser igual a multiplicar la inductancia por la derivada de la corriente. Como la corriente es un fasor, voy a tener que aplicar la propiedad que vimos acá hace un ratito. Entonces obtengo, divido el fasor por j omega, perdón, lo multiplico por j omega porque estoy dividiendo, multiplico por j omega. Entonces sé que la tensión en la bobina va a ser igual a el fasor de corriente multiplicado por j omega L. Bien, obtengo esto que está acá. Si ahora divido o paso este término dividiendo, voy a ver que esto va a tener unidades en ohm. Entonces puedo decir que esta va a ser la expresión
de la reactancia inductiva. Bien, y con el mismo razonamiento voy a obtener la expresión de la reactancia capacitiva. Si en lugar de ser un capacitor acá, yo hago el análisis, en vez de ser un inductor, hago el análisis con un capacitor, voy a obtener esto que está acá. Ahora veamos cómo puedo resolver ecuaciones íntegro diferenciales que quedan de plantear un circuito, ecuaciones íntegro diferenciales lineales mediante fasores armónicos. Vamos a ver un ejemplo. Acá lo que hago, tengo un circuito de RLC serie excitado con una tensión y por donde circula una corriente. Entonces lo que hago es plantear la ecuación de equilibrio, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones y obtengo que esto va a ser igual a la caída acá, más la caída acá, más la caída acá. La caída acá en la resistencia va a ser el valor de la resistencia por la corriente. Habíamos visto recién la relación que hay entre la tensión sobre una inductancia y la corriente, que va a ser esta. Y acá el valor de la tensión sobre el capacitor va a ser esto que está acá, que va a ser sale de analizar esto, pero visto como integral y no como derivada. Bien, entonces queda planteada la ecuación de equilibrio, que es esta que está aquí. Bien, ahora si considero que la excitación va a ser del tipo armónica, o sea una señal tipo seno o coseno, yo puedo asociar un fasor. Entonces puedo plantear todo en términos de fasores y decir que la excitación va a ser un fasor de tensión y que la corriente va a ser otro fasor de corriente. Como acá lo que estoy haciendo es derivando respecto del tiempo ese fasor, lo que hago es multiplicarlo por J omega y por L, que ya sale de la relación esta entre tensión y corriente. Y este término que está acá, cuando yo lo escribo en forma fasorial, equivale a dividirlo por J omega. Bien, entonces yo quiero ahora resolver cuál va a ser la corriente en este circuito. Lo que hago es simplemente despejo y obtengo esta ecuación que está acá. Si lo escribo en forma fasorial, voy a obtener esto que está acá, que esto es exactamente lo que hacíamos en teoría de circuito, nada más que acá es expresado de forma matemática sin darle valor numérico. Recordemos que este método es únicamente válido para obtener el régimen permanente, o sea, no sé qué pasa en el transitorio, no sé qué pasa cuando conecto y cuando desconecto cosas del circuito, no tengo idea de qué es lo que pasa. Esto únicamente me dice, en este caso, cómo va a ser la corriente en régimen permanente, o sea, luego de haberse extinguido los transitorios, y es únicamente válido para excitación senoidal, porque estoy usando fasores. Bueno, acá lo que entonces acabamos de ver es que yo, utilizando fasores y multiplicando y dividiendo en el caso que corresponda por J omega, o sea, utilizando el concepto de frecuencia imaginaria, yo puedo transformar ecuaciones íntegro diferenciales que son difíciles de resolver y obtener ecuaciones algebraicas, porque esto es un simple despeje, y obtener una solución que me sirve entonces únicamente para régimen permanente y excitación senoidal. Ahora lo que vamos a ver es transformada de Laplace y el concepto de frecuencia compleja. Bien, en esta figura recordemos el concepto de fasor, donde si yo lo proyecto sobre este eje voy a obtener una señal de tipo seno. Acá va a tener una determinada fase porque esto arrancó ya con un ángulo y se mueve en sentido positivo hacia allá. Bueno, hay muchos circuitos que a mí me interesa saber, no solo el régimen transitorio, no solo el régimen permanente, sino conocer el régimen transitorio, qué es lo que pasa cuando yo conecto y desconecto algún elemento circuital o una excitación o una carga del circuito. Me interesa saber qué es lo que pasa en el circuito.
Y además también me interesa saber qué es lo que pasa en el caso de que la excitación sea distinta a una excitación senoidal, sino casos más genéricos. Bien, para eso no me alcanza el concepto de usar el concepto de fasores, y voy a tener que inventar alguna otra cosa. Por ejemplo, para obtener otro tipo de señales, voy a multiplicar un fasor por una función exponencial de este tipo, e a la menos alfa por t, donde alfa es un número real. Entonces voy a obtener el fasor multiplicado por esta función, que me va a dar algo así. Bien, ahora si yo esto lo quiero graficar y hago que alfa sea un número positivo, a medida que pase el tiempo, veamos qué pasa cuando yo hago la distribución acá de exponentes. Me queda el módulo del fasor multiplicado por algo a la e a la menos alfa t por e a la j omega t. Bien, el e a la j omega t va a hacer que el fasor gire a medida que aumenta el tiempo, y este factor que está acá va a ser un número que va a ser cada vez más chiquitito y que va a afectar a la amplitud de ese fasor. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto me va a dar una oscilación amortiguada. Vamos a verlo en la figura que sigue, en la figura 10.2. Estas son figuras del libro de Marco Puello. Bien, acá voy a obtener lo que les dije recién. A medida que esto va girando, el módulo de ese fasor se va haciendo cada vez más chiquitito. Por lo tanto, cuando yo lo proyecto, voy a obtener una señal oscilante amortiguada. Y esta señal es típica de respuestas de circuito RLC. Bien, también puede pasar que a ese fasor yo le asigne el valor de omega igual a 0, o sea que no gire. ¿Y qué es lo que va a pasar? A medida que pase el tiempo, este fasor lo único que va a hacer es se va a decrementar, se va a achicar su amplitud, y me va a dar esta señal cuando yo la proyecte hacia allá. Allá tengo dos casos que son distintos a una señal senoidal. Con el solo hecho de haber multiplicado por e a la menos alfa t, un fasor. Bien, y el otro caso es cuando yo hago que la frecuencia valga 0 y que alfa valga 0. Por lo tanto, esto no va a girar y tampoco su amplitud se va a hacer más chica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a quedar quieto, y a medida que pasa el tiempo, la proyección va a ser siempre la misma, va a ser una señal constante. Esta es una señal que se llama escalón, que es muy útil para representar transitorios de conexión y de desconexión, ¿no? Hasta acá, hasta este instante de tiempo, no había excitación, y a partir de acá hay excitación. O sea, esto me va a servir como una señal de excitación también útil para hallar transitorios. Bueno, por lo tanto llegamos a la conclusión de que cuando multiplicamos un fasor, o bien un vector, por e a la menos alfa más j omega por t, yo estoy obteniendo mayor variedad de señales. No solo puedo representar, asociar señales de tipo seno y coseno, puedo representar muchas señales más. Entonces es algo mucho más práctico, que vamos a ver que nos sirve para resolver circuitos en el régimen transitorio. Y también podemos analizar que esta parte del exponente tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, o sea, unidades de frecuencia, porque el argumento de la señal exponencial siempre tiene que ser adimensional. Entonces, esto es una variable compleja, y como dijimos que tiene unidades de frecuencia, decimos que esto es una frecuencia compleja. Bien,
Como vimos hace un ratito, un método para transformar ecuaciones íntegro diferenciales en operaciones algebraicas, pero que únicamente me sirvan para el régimen permanente y excitación senoidal, utilizando el concepto de frecuencia imaginaria. Ahora vamos a ver un método para transformar ecuaciones también íntegro diferenciales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. Este método utiliza la transformada de Laplace. O sea, tomo una función definida en el tiempo, le aplico una transformación, que vamos a ver ahora cuál es, y voy a transformar esa función al dominio de la frecuencia compleja, y me va a facilitar muchísimo la resolución del circuito. Bien, le presento la transformada de Laplace, específicamente la transformada unilateral de Laplace. Unilateral porque la integral de la forma matemática de la transformada va a hacerse entre 0 e infinito. La transformada bilateral se integra desde menos infinito a más infinito. Bien, la transformada entonces consiste en tomar la función en el dominio del tiempo, multiplicarla por e a la menos st, donde s es una variable compleja, y hallar esta integral. Bien, vamos a ver entonces aplicaciones con la transformada, pero antes de eso vamos a definir matemáticamente algunas señales útiles, señales aperiódicas fundamentales. Vamos a comenzar con el escalón unitario de Heaviside, o simplemente la señal escalón unitario, que se define como está acá, con esta gráfica, donde es una señal en el dominio del tiempo, donde para t menor que 0 la señal vale 0, y para t mayor que 0 la señal vale 1. Está indefinida para t igual 0. Es una señal útil esta, que vamos a ver qué aplicación tiene también. Bueno, la rampa, una señal también aperiódica fundamental, es la rampa unitaria, donde vale 0 para t menor o igual que 0, y vale t, la señal vale t, para t mayor o igual que 0. O sea, para t igual 1 la señal vale 1, para t igual 2 la señal vale 2. Bien, y ahora una señal también un poco más complicada de entender, que es la señal impulso unitario de Dirac, o el impulso de Dirac, o delta de Dirac, que es esta señal que está acá. Es una señal que se dibuja así de esta manera, con una flechita, que tiene amplitud infinita, pero tiene área unitaria. Por lo tanto, si tiene amplitud infinita y tiene área unitaria, tiene que tener ancho tendiendo a 0. Bueno, la forma un poco más fácil de entender esto, esta señal que está acá, es asociarla con un pulso de ancho h y de altura 1 sobre h, y hacer tender h a 0. Por lo tanto, si h se hace cada vez más chiquitito, esto se va a hacer cada vez más grande, y en todo momento el área, que va a ser base por altura, va a ser 1. Bien, entonces el impulso unitario yo lo puedo entender a través de esta función que está acá. Bien, y recuerden siempre que esto tiene área 1 y amplitud infinito. Estas funciones fundamentales se relacionan entre sí mediante estas ecuaciones que están acá. El escalón mu de t, o el escalón unitario, es la integral entre menos infinito y t del delta. La rampa unitaria es la integral entre menos infinito y t del escalón. Y en la forma de derivada, la rampa es la derivada, perdón, el escalón unitario es la derivada respecto del tiempo de la rampa,
y el delta de Dirac es la derivada respecto del tiempo del escalón. Vamos a ver algunas transformadas de Laplace simples. Por ejemplo, quiero transformar una señal f de t que va a ser igual a la señal escalón unitario, esta señal que está acá. Entonces, bueno, aplico la transformada unilateral de Laplace a esta función y me queda por resolver esta integral que está acá. F de t ahora lo reemplazo por la señal escalón y obtengo, después de hacer toda la resolución, que la transformada unilateral de Laplace de la señal escalón va a ser igual a 1 sobre S, donde S es la variable compleja. Entonces de esta manera yo pasé del dominio, esta señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. Otro ejemplo, la señal rampa. La señal rampa yo la puedo expresar matemáticamente como t, ¿no? Por acá definimos que para t menor que 0 esto vale siempre 0, pero como va a ser una transformada unilateral, no tengo en cuenta lo que pasa antes del 0, y esta señal después del 0, o para t mayor o igual que 0, va a ser igual a t. Bueno, una forma de escribir eso es multiplicar t por mu de t, porque la señal mu de t está definida únicamente para valores mayores que 0. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es hallar la integral de t por mu de t, multiplicada por e a la menos st, diferencial t, entre 0 e infinito. Bien, esto me da como resultado 1 sobre s cuadrado. También puedo hacer lo mismo para el impulso unitario, hallar esta integral, y me va a dar como resultado una constante en el dominio de la variable compleja que va a valer 1. Otra señal interesante de hallar la transformada de Laplace va a ser e a la a por t. A puede ser un número real o puede ser un número complejo, y me da como resultado 1 sobre s menos a. Todo esto también está tabulado en unas tablas que se las voy a dejar ya están en la carpeta de análisis de circuito. Por lo tanto, cada vez que yo tengo una señal de este tipo no tengo que hacer la integral, sino que me acuerdo de esto, voy a la tabla y miro cuál es el resultado. Bien, acá les decía que a puede ser también un número imaginario. Bueno, este es el caso, por lo tanto el resultado va a ser este, y esto, si yo lo quiero ver como parte real y parte imaginaria, lo puedo reescribir de esta manera. Otros ejemplos también útiles es la transformada del coseno, la transformada del seno. Bien, y obtengo que la transformada del coseno va a ser s sobre s cuadrado más omega cuadrado, y la transformada del seno va a ser omega por s cuadrado, sobre s cuadrado más omega cuadrado. Esto también está tabulado y lo vamos a usar cuando resolvamos circuitos mediante transformada de Laplace. Ahora lo que vamos a ver es la transformada inversa de Laplace, que es una transformación que me transforma una señal en el dominio de la frecuencia compleja al dominio del tiempo. Esto es útil porque nosotros, mediante la transformada de Laplace, vamos a transformar, por ejemplo, un circuito en el dominio del tiempo a un circuito en el dominio de la frecuencia compleja. Vamos a tratar esa expresión matemática como si fuera una simple ecuación algebraica, y va a tener un resultado en el dominio de la frecuencia compleja, pero a mí me interesa saber el resultado en el dominio del tiempo. Entonces necesito algún método para transformar del dominio de la frecuencia compleja en el dominio del tiempo, y eso lo voy a hacer a través de la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace también es una
integral, bastante rebuscada, pero por suerte tenemos tablas donde vamos a tener el resultado de transformar una función en el dominio de la frecuencia compleja en el dominio del tiempo. Bien, para obtener una transformada inversa de Laplace, como les decía, podemos utilizar tablas, y si no, en la siguiente hoja vamos a ver un método que se llama expansión en fracciones simples, que sirve para funciones que tengan raíces simples, raíces o polos simples. Ya vamos a hablar más en detalle sobre esto. Y muchas funciones en teoría del circuito se pueden expresar como cocientes de dos polinomios, donde el denominador tiene raíces simples. Bien, ya vamos a ver de qué se trata esto. Otro tercer método, el primer método entonces es por tablas, el segundo por expansión en fracciones simples, y hay un tercer método que se llama por cálculo de residuos, que es para funciones con raíces múltiples, que tengan denominador con raíces múltiples, o sea, con polos múltiples, pero esto no lo vamos a usar en el curso. Bien, antes de entrar en este tema y ya empezar a ver ejemplos de cómo antitransformar, y después vamos a resolver un circuito, tenemos que ver algunas propiedades, o sea que volvemos a la página 8. Bien, la primera transformada útil es la de linealidad de la transformada de Laplace. Si yo tengo dos funciones en el dominio, la suma o la resta, ¿no?, de dos funciones en el dominio del tiempo, y cada una de esas funciones está afectada por una constante, la transformada de Laplace de todo el conjunto va a ser igual a la suma de las transformadas de cada una de las funciones multiplicadas por la constante que multiplicaban en el dominio del tiempo. Otra función es la derivación temporal, o sea, la transformada de Laplace de la derivada de una función en el dominio del tiempo respecto del tiempo va a ser igual a hallar la transformada de esa función. Fíjense que esto que está acá es la transformada de esta función, sin derivar, por supuesto. Bueno, entonces hallar esta transformada, multiplicarla por la variable compleja s y restarle el valor inicial o el valor que toma esa función cuando t vale 0. Bien. Ahora vamos a ver el primer ejemplo de aplicación de la transformada de Laplace y algunas de las propiedades. Vamos a ver muchos ejemplos. Este va a ser el primero de ellos. Vamos a tomar un simple circuito RC, excitarlo con una fuente de tensión que tiene esta forma: 100 coseno de omega t, donde omega vale 314. El capacitor estaba cargado cuando t valía 0 y tenía 10 volt. La resistencia vale 1K y el capacitor vale 1 microfarad. Bueno, lo primero que hago es plantear la ecuación de equilibrio, la ecuación íntegro diferencial, en este caso una ecuación diferencial, y aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. Bueno, en eso se basa la ecuación de equilibrio, y obtengo que la que B de t va a ser igual a esta caída más esta caída. Por lo tanto, obtengo que esta caída va a ser igual a R por I, y esta la voy a llamar simplemente V sub C. Sé que la corriente del circuito va a ser igual a la corriente que atraviesa el capacitor porque está en serie, y la corriente a través del capacitor va a ser la de C por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. Y esta ecuación diferencial se eligió plantearla así y no en función de la corriente, porque yo lo que estoy buscando es el valor de tensión sobre el capacitor. Entonces planteo una ecuación
donde voy a tener que obtener B sub c. La forma para resolver el dominio del tiempo es resolver la ecuación diferencial esta, pero voy a ver que a través de la transformada de Laplace, este es el operador de Laplace que transforma todo esto en aplica la transformada de Laplace a todo esto y va a transformar esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Entonces lo que hago es transformo esto, que va a ser esto que está acá, en forma genérica. Aplico la propiedad de derivación temporal acá, entonces obtengo la transformada de B sub c, que la llamo B sub c mayúscula, de S, ya no es más de T, sino que es de S, la multiplico por S y le resto el valor inicial que tenía el capacitor cuando T vale 0, y esto simplemente lo transformo. Bien, entonces acá lo que tengo que despejar es B sub c, y lo despejo muy simple. Bueno, ahora lo que hago, le doy nombre a esto, porque esto es la transformada de esto, que es la excitación. Entonces lo que tengo que hacer acá es aplicar la transformada de Laplace de esto que está acá. Bueno, si me voy a las tablas, voy a ver que la transformada del coseno, o me voy a las tablas o me voy acá a este ejemplo que hicimos acá, donde vimos que la transformada del coseno de omega t va a ser s sobre s cuadrado más omega cuadrado. En este caso la amplitud vale 1, por eso acá tiene un 1. Bien, entonces esto como valía 100 coseno de omega por t, la transformada de esto va a ser esto, está acá, 100 por s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Bien, esta ecuación de acá es este renglón que está acá con ya valores numéricos. R vale 1K, C vale 1 microfaradio, por eso 1K por 1 micro vale 1 mili. Hago la distributiva, S por B sub C menos el valor de 10 por 1 mili, que son 10 mili, y le sumo la expresión de transformada de la tensión sobre el capacitor. Entonces lo único que tengo que hacer acá es despejar B sub C, es una ecuación, simple ecuación algebraica. De acá yo tengo cuánto vale la tensión sobre el capacitor de T igual a 0 en adelante, pero lo tengo en el dominio de la frecuencia compleja, no está en el dominio del tiempo. Entonces el próximo paso es anti-transformar esto por este método, porque simplemente por tabla no lo voy a poder hacer porque es una función más complicada. Entonces voy a obtener el resultado que yo quería, que es la tensión sobre el capacitor en el dominio del tiempo. Bueno, veamos otras propiedades más y ya pasamos a explicar el método de expansión en fracciones simples, que lo voy a hacer en otro video para que no sea tan largo esto. Bueno, la siguiente propiedad es la de integración temporal. La transformada de Laplace de una integral va a ser equivalente a dividir por S la transformada de la función que yo quiero integrar. Esto es similar a lo que hacíamos con los fasores, que lo dividíamos por j omega. Acá dividimos por la variable compleja S. Y por último vemos el teorema del valor inicial, que me dice que el límite de una función definida en el tiempo cuando t tiende a 0 va a ser igual al límite de esa función transformada a la variable compleja, o a esa función transformada mediante la transformada de Laplace multiplicada por una variable compleja s cuando s tiende a infinito. Y el teorema del valor final me dice que el valor de esa función definida en el tiempo cuando t tiende a infinito va a ser igual a la transformada de esa función por s cuando s tiende a 0. Y acá tengo un ejemplo, dos ejemplos, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final.
esto lo pueden ver, que me dice justamente el valor inicial y el valor final que va a tomar la función en el dominio del tiempo, pero conociendo la función en el dominio de la variable compleja. Bien, seguimos en un próximo video.